Ya. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se puede ver. Ya, listo. Bueno, chicos, esta es la tercera sesión de endocrinología que tenemos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dislipidemias, síndrome metabólico, síndrome de Cushing y síndrome de Addison. Eh, bueno, vamos a comenzar. Bueno, como dije, la tabla de contenidos: dislipidemia, síndrome metabólico, obesidad también, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison y la bibliografía. Vamos a ver también unos cuantos casitos y ahora vamos a ver un casito a manera de motivación para que nos familiaricemos con los pacientes, porque muchas veces estudiamos el tema y no vemos cómo se presentan a veces los casos. A ver, entonces veamos uno más o menos breve. Tenemos un paciente masculino de, pongámosle, 55 años. 55 años. Y él nos menciona: doctor, yo tengo no sé, mi cuñado que es doctor y me recomendó que me haga un perfil lipídico. Entonces fue al laboratorio y me acercaron los siguientes análisis, pero me dijo que vengan con usted, ya que usted es endocrinólogo, y quería ver qué significan estos resultados. Y el paciente viene con esto: un LDL de 200, un colesterol total de 400, y vamos a ponerle triglicéridos en 400. El paciente le refiere que no tiene molestias, no tiene síntomas. De repente en triaje les dice que tiene un IMC de 35. Y entonces, ¿ustedes qué piensan? Es un paciente que no tiene aparentemente ningún problema. Eh, a ver, digamos, le menciona este gatito también: mi madre tuvo un infarto a los 54 años. Ya. Mi madre tuvo un infarto a los 54 años. Entonces, con esos datitos, nosotros comenzamos a pensar varias cosas. ¿Ustedes qué hacen con este paciente? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Lo mandan a su casa porque solo es un laboratorio y no pasa nada? ¿No tiene síntomas? ¿Qué piensan? ¿Alguna idea, alguna acotación? Iniciar tratamiento para dislipidemia. Claro, sí, la idea está perfecta. Acá de repente me faltó un datito, digamos, su HDL estaba en 15. Ya, peor todavía. Ya, este paciente de primeras, con su perfil laboratorial, tiene una dislipidemia. Incluso te podemos decir que tiene un factor de riesgo importante, que es que su madre tuvo un infarto antes de los 55 años, que es un infarto en edad temprana, al menos para una mujer. Para un hombre es hasta los 45, si no me equivoco. Sí, hasta los 45 en varones. Es un infarto temprano. Entonces, tiene factores de riesgo, tiene obesidad en segundo grado, tiene dislipidemia, con patrón heterogénico. El LDL está aumentado, el HDL está disminuido. Entonces, más o menos así es como se ven estos casos. Y la dislipidemia se trata no en base a los síntomas, porque como les digo, no necesariamente hay síntomas, sino que es un perfil laboratorial de riesgo que le va a causar problemas a futuro a este paciente, que le va a generar un infarto a futuro. Vamos a hablar de eso. Entonces, primero, ¿qué es la dislipidemia? ¿Qué son las dislipidemias? Vamos a acercar acá. A ver, ¿qué idea tienen ustedes cuando hablamos de dislipidemias? Una alteración en los valores del perfil lipídico como colesterol, triglicéridos, LDL, HDL. Perfecto, Leslie. Ya, entonces para definirlo vamos a decir, es una enfermedad metabólica que tiene ciertas características, caracterizada por alteraciones normalmente aterogénicas, negativas, en el perfil de LDL, en el colesterol total, en el HDL, la lipoproteína de alta densidad, y puede ser también en los triglicéridos. O sea, enfermedad metabólica caracterizada por desórdenes en esos valores.
¿Y por qué es importante estudiarla? Si no tienen síntomas, si no tienen nada. Es importante porque es la primera causa de enfermedad cardiovascular aterogénica, entonces, o de enfermedad coronaria. Entonces, esto le va a aumentar un riesgo, va a aumentar de manera muy importante el riesgo de que este paciente haga infartos. Entonces, ya sabemos que el exceso de LDL se va a oxidar a nivel del endotelio. Cuando se oxida, llegan los mastocitos, los macrófagos, lo fagocitan y luego se vuelven células espumosas. Esas células espumosas se adhieren al endotelio y ahí es cuando se forma la placa, uh, la, la, placa heterogénica, ya, el ateroma. Entonces, eso es básicamente lo que pasa con las dislipidemias. Por eso es importante estudiarlas. ¿Cómo es que ocurre? Bueno, ya lo acabo de mencionar, de cómo es que se forma y cómo lo clasificamos. No todas las dislipidemias son secundarias al consumo eh, a una mala dieta o un estilo de vida sedentario o a factores de riesgo laborales o en el estilo de vida que tenga el paciente. Hay dislipidemias primarias. Recordemos que el HDL y el LDL, las lipoproteínas, se generan en el hígado. Por lo tanto, si es que tenemos alguna enfermedad genética que altere la forma en la que nuestro hígado produce las lipoproteínas, puede que tengamos una dislipidemia a causa primaria. Y hay una clasificación importante que tenemos que conocer, que es la clasificación de Fredrickson. En esta clasificación nos hablan de dislipidemias primarias. Ojo, no todas las dislipidemias causan enfermedad cardiovascular. Está, por ejemplo, la tipo 1 de Fredrickson, que es una hiperquilomicronemia, que solo aumenta los kilomicrones. Esta no tiene riesgo cardiovascular, pero también trae sus propios problemas, siendo una enfermedad genética. Pero no lo vamos a abordar mucho. Las que son importantes es la tipo 2A, la tipo 2B y la tipo 4, que son las que tenemos que conocer. La primera es la hipercolesterolemia familiar heterocigota, la 2A, la cual está caracterizada por un patrón de LDL y colesterol total aumentado. Tanto en el 2A heterocigoto como el homocigoto y en la 2B, lo que está afectado es el receptor LDL y la ApoB100. Ahora vamos a hablar un poco de las APO. Las APO son proteínas que están adheridas a las lipoproteínas que les dan dirección. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Ya. Entonces, como les decía, estas tres son caracterizadas por eso. Y luego está la hiperapo-beta-lipoproteinemia familiar, la tipo 4, que es caracterizada por disminución del HDL, de la lipoproteína de alta densidad, en el cual hay un defecto en ApoB. Ya. Esas son las importantes que tienen que conocer. La tipo 1 y la tipo 5 no son muy importantes ya que no poseen un riesgo cardiovascular importante. Por lo tanto, no es necesario hacer un tratamiento con estatinas. Sin embargo, en las demás sí. En la tipo 2A, tipo 4 y hasta la 4 sí requiere tratamiento con estatinas. Son dislipidemias primarias, que no es lo más frecuente, lógicamente. Lo más frecuente son las secundarias, que es por mal estilo de vida, estilo de vida sedentario, mala alimentación, etcétera. Ya. Ok, entonces, para diagnosticarlas tenemos que conocer cómo es un perfil lipídico, ¿no? Y lo más importante que tenemos que conocer es esto de acá, estos valores. Sí se ve lo que escribo, ¿no? Creo que es lo primero que lo pregunto en tantas clases. Ah, ya, gracias, Mayra. Ya. Entonces, lo que tenemos que conocer en el perfil lipídico. Primero, el colesterol total, que es una suma del HDL, los triglicéridos y el LDL, que tiene que ser normalmente menor a 200. La lipoproteína de alta densidad, que normalmente tiene que ser mayor a 40. Y ojito, aquí hay un dato importante. El HDL, hablando de las APO, ¿por qué se dice que el HDL es el bueno? Vamos a ponerlo acá. El HDL es bueno. ¿Y por qué el LDL es malo? Ya. ¿Cómo es que hace su función el HDL? El HDL tiene cierta apolipoproteína, que es el ApoA1 y ApoE. ¿Y qué son estas APO? Son proteínas que están adheridas a la molécula de HDL, las cuales le dan dirección.
digamos que el HDL es el contenido y las APO son el carro. El carro va a llevar el contenido, va a llevar un paquete. El ApoA1 y el ApoE son el paquete. Y estas APO se encargan de hacer el transporte reverso de colesterol. ¿Cómo así reverso? El colesterol sale del hígado y va al resto del organismo para dar nutrientes, para dar colesterol. Sin embargo, el exceso necesita hacer un transporte reverso. O sea, el LDL hace el transporte desde el hígado hasta las demás células gracias a ApoB100. Este ApoB100 le permite ir del hígado hacia el resto del organismo. Y el HDL, que tiene que estar más de 40, para que pueda realizar bien su función, está acompañado de ApoA1 y ApoE, las cuales le permiten hacer el transporte desde las células hasta el hígado. El transporte reverso. Y ojito, hay un dato importante acá, que es que la lipoproteína de alta densidad, si está mayor a 50, se considera un factor protector. Voy a poner un escudo. Ya, es un factor protector. Ya. Luego los triglicéridos menores de 150 y la lipoproteína de baja densidad, que esta no siempre se va a pedir en los laboratorios. Esta se puede calcular con una fórmula. Bueno, si tienen un buen hospital, obviamente sí lo van a pedir siempre, pero si no, lo pueden calcular. A ver, ya. Entonces tenemos LDL es igual a, era así, colesterol total menos HDL menos triglicéridos entre 5. Esa es la fórmula de Friedewald, la cual te permite hacer un LDL calculado. Y con esto puedes hallar la lipoproteína de baja densidad. Ojo, acá hay una cosa importante también. Esta fórmula solo funciona siempre y cuando los triglicéridos sean menores a 400. Porque si superan ese valor, pierde correlación. Se comienza a subestimar el valor real de LDL. Ya. Luego tenemos el lipoproteína A, que esto realmente no es algo que se pida de rutina en un perfil lipídico, sin embargo, puede ser importante en un paciente que tenga una hipercolesterolemia primaria, como las que vimos antes en la clasificación de Fredrickson, o pacientes con alto riesgo cardiovascular o que no hayan llegado a las metas del tratamiento luego de bastante tiempo. ¿Qué es la lipoproteína tipo A? Es una lipoproteína que se calcula una sola vez en la vida. ¿Por qué? Porque no cambia. Está, está asociada a factores de riesgo aumentados de desarrollar enfermedad cardiovascular heterogénica. Entonces, la lipoproteína tipo A se puede pedir en ese tipo de pacientes con dislipidemia primaria o con otros factores de riesgo. Lo voy a poner acá abajo. Factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cómo vamos a ver ahora? Ya. Estos son los factores de riesgo que hay que conocer. Ya. ¿Qué son? Obesidad, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Que esto se los mencioné repetidas veces durante nuestras clases de diabetes, que estos cuatro siempre van de la mano. Obesidad, diabetes, síndrome metabólico y dislipidemias. Siempre que tenemos un paciente con este diagnóstico, tenemos que buscar las demás. Entonces, bueno, sí, está muy en relación. Ahora vamos a hablar también de obesidad y síndrome metabólico. Ya. Hipercolesterolemia familiar. Si hay un paciente que tiene un familiar que tiene dislipidemias, hay que pensar también que él puede tener. Enfermedad renal crónica, menopausia precoz, sedentarismo. Hay algunos que son factores de riesgo modificables, otros no. Los triglicéridos, ApoB y PCR elevados son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Índice tobillo-brazo menor a 0.9, lipoproteína elevada. Esto se puede calcular desde muy joven y, como les digo, no cambia mucho realmente. Enfermedad cardiovascular prematura, que les había mencionado, que era en varones antes de 45 años y en mujeres antes de los 55 años. Es enfermedad cardiovascular prematura. Y enfermedades sistémicas inflamatorias como lupus, artritis reumatoide, psoriasis y VIH. Ya. Todos esos pueden exacerbar una enfermedad cardiovascular. Luego,
Ya que tenemos más o menos definidas algunas cosas, conocemos la epidemiología, los factores de riesgo, cómo debe ser el laboratorio normal, ahora vamos a pensar cómo tomamos decisiones. No es solo pedir el laboratorio y ya está. Ahora vamos a evaluar el riesgo. Y para esto se han realizado diferentes estudios. La endocrinología siempre se basa en estudios, ¿no? Toda la medicina en realidad. Pero acá particularmente hay unos que tenemos que conocer. Para evaluar el riesgo utilizamos calculadores de scores de riesgo. Particularmente el que nos pide la universidad que conozcamos es el Score 2. El Score 2 también hay una escala para diabéticos, Score 2 para diabetes, Score 2 para pacientes adultos y el Score 2 normal. Ya. ¿A quiénes debemos evaluar? A pacientes a los que le hemos calculado su LDL, su colesterol total, su HDL. Y ahora vamos a ver cómo tomamos decisiones. Hay otros scores también que hay que conocer al menos, pero que no son tan usados acá. El Framingham Risk Score es usado más que nada en poblaciones europeas. Se han hecho estudios en Colombia que dicen que el Framingham, esta tabla de... Estoy dando clase, ¿no? Ya, perdón. El Framingham Risk Score eh, subestima. No, perdón, sobreestima el riesgo en pacientes latinoamericanos. Por lo tanto, en nuestra población, lo que los colombianos proponen es que el riesgo que nos salga acá lo multipliquemos por 0.75. Ya, eso es lo que se recomienda. O sea, nosotros tenemos 3/4 de riesgo de la población europea. Eso es lo que se sugiere. Luego está el estudio, perdón, el estudio MESA multiétnico, el cual valora la clasificación coronaria. Está el estudio Reynolds, que también tiene su score de riesgo, que evalúa historia familiar y PCR. Y el UKPDS que les mencioné en la anterior clase, que evalúa solo el riesgo en diabetes, que también sacó su propio score. Ya. Y entonces, todos estos scores tienen algo en común, que evalúan más o menos lo mismo. Son scores de riesgo de 10 años para enfermedad cardiovascular. O sea, de estos te va a salir un porcentaje, digamos, tú llenas tus datos y te va a salir 10% de riesgo a que en 10 años puede que tengas un evento cardíaco importante, o sea, un infarto. Eso dice, score de riesgo de 10 años para enfermedad cardiovascular. Eso es lo que sugieren a todos estos scores. Pero lo importante es el score 2, que vamos a ver acá. En base a esto vamos a tomar decisiones del score. Score de riesgo. Ya, primero en riesgo bajo. Riesgo bajo es cuando el score 2 sale menor a 1%. Acá también tenemos que ver metas de LDL. Nuestro tratamiento va a ir 100% en base al LDL. Si nuestro LDL, perdón, si estamos en riesgo bajo, nuestro LDL debe ser menor a 130. Esa es la meta que tenemos que buscar en un paciente con riesgo bajo. En un paciente con riesgo moderado, igual, menor a 130. Menor a 130. ¿Y cómo es un paciente de riesgo moderado? Puede ser un paciente con diabetes de duración menor a 10 años, pacientes jóvenes y pacientes con un riesgo de score entre 1 y 5%. Acá vamos a considerar como único tratamiento eh, estatinas de baja intensidad. No, está en riesgo moderado. Estatinas perdón, de moderada intensidad. Estatinas moderada. Ahora vamos a ver cómo son de baja intensidad, de moderada intensidad y alta intensidad. Ya, en riesgo bajo solo consideremos, voy a borrar esto de acá. Esto acá. Ya, y en riesgo bajo solo se considera manejo con dieta y ejercicios. Ya, sobre la dieta y ejercicios vamos a profundizar más en la parte de obesidad, porque la dieta y ejercicios es algo que se recomienda tanto en diabetes, en dislipidemias, en obesidad, en síndrome metabólico. Así que vamos a hablarlo más ahí. Ya, entonces, luego pasamos a alto riesgo y muy alto riesgo. Acá las metas de tratamiento son diferentes. Acá el LDL debe ser menor a 100. Y un paciente de alto riesgo es un paciente con el colesterol total, LDL o presión arterial elevadas, hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo, con diabetes tipo 2 o enfermedad renal crónica moderada.
Suele ofrecer moderada y con un riesgo entre 5 y 10%. Y acá ya podemos considerar estatinas de alta intensidad. Ya. En muy alto riesgo, ya que tenemos que tener más cuidado. El LDL lo tenemos que bajar a menos de 70. Y igualmente estatinas de alta intensidad. Como es un paciente con muy alto riesgo, enfermedad cardiovascular documentada, que puede que ya haya tenido un infarto antes, diabetes con daño a órgano diana, 3 factores de riesgo mayores que habíamos visto antes, enfermedad renal crónica severa, hipercolesterolemia familiar con factores de riesgo mayores y una escoria mayor a 10%. Estas cosas varían mucho porque hay bastantes scores de riesgo, así que algunos consideran riesgo muy alto, mayor a 20%, por ejemplo. Pero como les digo, depende mucho de qué calculadora utilicen. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda antes de pasar al tratamiento? Ya. Gracias, Mayra. Ya, continuamos entonces. Ya. Sobre el tratamiento. Lo primero, en todas estas enfermedades metabólicas, diabetes, dislipidemias, obesidad, síndrome metabólico, la primera recomendación, cambios en estilo de vida. Ahí nos apoyamos con nutrición y al paciente tenemos que decirle que haga ejercicio. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Ya. Y segundo, la terapia farmacológica. Y acá hay cositas que tenemos que conocer. Primero, las estatinas. ¿Qué estatinas vamos a utilizar? Las más conocidas, atorvastatina, atorva y rosuvastatina. Y rosuvastatina. Eso salió fea. Ya. En cuanto a la atorvastatina, ¿cómo son las dosis? Está entre 10 y 20 miligramos. Esta es en dosis moderada. Y la dosis alta, de alta intensidad, es por 4. 40-80. Sí, ya. Y para que se acuerden, a ver, voy a ponerle acá, moderado, alta intensidad. Ya. Tengo moderada y alta intensidad. Ya. ¿Cómo me acuerdo yo más o menos esto? Atorvastatina, yo solo me acuerdo de moderada intensidad, es 10 y 20. Y luego para sacarlo en alta intensidad lo multiplico por 4. Y digamos que, no sé, en el examen dicen, no, no le quiero preguntar a Torba, le quiero preguntar rosuvastatina. O de repente en nuestro hospital no tienen la torvastatina. Entonces tú dices, ya, entonces la rosuvastatina es la mitad de la torvastatina. Se tiene que dar a la mitad. Es 5 y 10. Ojo, no estoy diciendo que se parta la pastilla a la mitad, sino que la dosis viene a la mitad. La rosuvastatina de moderada intensidad es de 5 a 10 miligramos y en alta intensidad igual se multiplica por 4, es 20 a 40 miligramos. Ya. Estas son las dosis. Ahí tenemos moderada y alta intensidad. De las estatinas que son importantes conocer. Y también, ojito, hay de baja intensidad. Pero esto usualmente no se recomienda, salvo algunos casos excepcionales, cuando presenta reacciones adversas. Está la simvastatina. Ya, la simvastatina viene en 10 miligramos. Que esta es de baja intensidad. Vamos a ponerle baja. Ya. Esas son las dosis de estatinas que tenemos que conocer y las más importantes. Otra cosa importante a conocer, las estatinas tienen un efecto secundario muy importante de conocer, que son en pacientes mayores de 70 años, hay que tener cuidado con las estatinas. Ahí quizá consideremos no darle directamente moderada o alta intensidad. Ahí tenemos que considerar quizás darle una de baja intensidad o comenzar con una de moderada intensidad y ver si es que responde bien. ¿Qué es lo que pasa? Vienen con mialgias. Mialgias que pueden progresar a rhabdomiólisis. Ya, eso es lo que pasa con las estatinas básicamente, particularmente en pacientes mayores de edad, mayores de 70 años. Por lo tanto, tenemos que ir evaluando si es que tolera bien las estatinas, si no cambiar el tratamiento. En segundo punto, se puede utilizar el ezetimibe o se puede utilizar en conjunto si es que no llegamos a alcanzar las metas del LDL. Y ya luego, como otras opciones, hay secuestrantes de ácido biliar, ácido nicotínico,
fibratos, pero los fibratos son más que nada para hipertrigliceridemias. Y por último, un fármaco que es muy caro, pero igual es importante conocerlo, secuestradores de LDL, los inhibidores de PCSK9. Al menos ahí para que conozcan. Ya. Y acá está la eficiencia del tratamiento que vamos a dar. ¿Qué tanto se reduce el LDL? Las estatinas de alta intensidad lo reducen alrededor de un 50%. Estatinas de moderada intensidad alrededor de un 30%. Los inhibidores de PCSK9, como verán, son mucho más eficientes, alrededor del 60%. Y si se combina con estatinas, alrededor del 75%. Esa es la eficacia del tratamiento. Y ya, algunas cositas a conocer. Todo paciente con LDL mayor a 190 sí o sí requiere manejo farmacológico y los controles se tienen que hacer entre 6 a 8 semanas para controlar el tratamiento, ver cómo está respondiendo. Ya. Y básicamente eso sería dislipidemias. Es un tema más que nada de prevención. O sea, si conocemos un paciente que es más o menos gordito, que de repente en su familia ha habido infartos, eh, que quizás puede que sospechemos una dislipidemia, hay que pedirle laboratorio e iniciar tratamiento antes de que progrese algo peor. Ya. ¿Hasta ahí todo claro? Voy a cansar mi agua. No está acá. Bueno, ya, continuaremos. Gracias, Mayra. Gracias, Leslie. Ya. Hasta ahí con dislipidemias. Ahora vamos a hablar de obesidad. Primero, ¿qué es la obesidad? Al igual que la dislipidemia, es una enfermedad metabólica que va a suponer un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades. Entonces, ¿por qué es importante estudiarla? Es una enfermedad con bastante prevalencia en la actualidad y, como les menciono, supone un factor de riesgo para desarrollar más enfermedades. ¿Cómo la determinamos y cómo la clasificamos? Para el diagnóstico se utiliza el famoso IMC, el índice de Quetelet. Índice Quetelet. Que ya conocen la fórmula, es igual a peso en kilos sobre la altura en metros, sí, altura en metros al cuadrado. Ahí está. Ya. Ah, bueno, sí, acá está. Ya. Ahí lo tienen. Ya, es el famoso IMC que conocen. Y acá está la clasificación a conocer. La obesidad en grado 1, en grado 2 y en grado 3. Que en base a eso vamos a definir el tratamiento y el riesgo que tiene también a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Ya. Así es como le clasificamos. También hay otras clasificaciones a conocer, que es dependiendo de la morfología de la obesidad y la etiología de la obesidad. Primero vamos según la etiología. Según la etiología, hay una obesidad endógena y la obesidad exógena. Primero la fácil, la exógena, la que viene de afuera, es por dieta y ejercicio. Mejor dicho, por falta de dieta y ejercicio. Ya. La que viene de afuera significa que un paciente tiene una mala alimentación, alimentos altos en carbohidratos, altos en grasas saturadas, etcétera, y un estilo de vida sedentario. O que también posee factores de riesgo, que tenga padres obesos, que habiten en una ciudad grande, ojo, también es factor de riesgo importante, sedentarismo y problemas psicosociales. Ojo, las adicciones también son un problema. Adicciones. Una persona que tiene adicciones puede desarrollar obesidad si es que intenta dejar estas adicciones, como por ejemplo el fumar cigarro. Pacientes que dejan de consumir nicotina, dejan de fumar, reportan que posteriormente desarrollan obesidad. ¿Esto por qué ocurre? Por la ansiedad que supone el dejar una adicción. Ya. Y obesidad endógena, que es que ocurre por eh, enfermedades mismas que el paciente tenga, como hipotiroidismo, como enfermedad de Cushing, y diabetes, diabetes tipo 2. ¿Ya? Esos son los principales a conocer para eh, poder diferenciar una diabetes exógena de una endógena. De repente un paciente con hipotiroidismo sube mucho de peso y no vas a decir que es por su estilo de vida, es por su hipotiroidismo.
Ya, y luego también la diferenciamos por su morfología, porque hay pacientes obesos que son de mayor riesgo que otros. Hay una obesidad que se llama de tipo ginecoide, que es como esta perita de acá, ginecoide. Ya, acuérdense de gineco de lo que estudian en ginecología, que estudian las mujeres. ¿Cómo son las mujeres? Tienen caderas, es como la pera, obesidad ginecoide. Donde la obesidad ¿cómo se llama? Mm, bueno, la distribución de la grasa se va básicamente con esa distribución. Ya, y obesidad androide, que es como la manzana. Ya, listo. Y bueno, ahora vamos a ver el tratamiento, que es esto de acá. Tratamiento. Recientemente las guías han cambiado también. Hace poco el ADA sacó una actualización del 2016, 2016, perdón, 2026 de este año, ya, donde el estándar de tratamiento ha cambiado bastante. Hoy en día se utilizan más que nada los agonistas de incretinas y el más importante es este que les voy a poner acá, es el tirzepatida, tirzepatida, tirzepatida. Es un agonista tanto de GLP-1 como de GIP. Agonista GLP-1 y GIP, que son las incretinas. Que si recuerdan bien, lo vimos durante la primera clase de diabetes, cuando les hablé del efecto incretina en el octeto minoso, que el efecto incretina ayuda desde a nivel intestinal a regular la secreción de insulina y el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, en la tirsepatía se reporta que ayuda a los pacientes a disminuir en un 20%, hasta en un 20% de su peso corporal total. Por lo tanto, el estándar de tratamiento número uno es la tirzepatida, agonista de incretinas GLP-1 y GIP. Ojito, también hay que mencionar las que antiguamente se consideraban para el tratamiento, o al menos las que están más a la mano en nuestro contexto, porque lógicamente ustedes sabrán, el Ozempic es caro, seguramente. Probablemente las celebridades lo usan más, personas que tienen acceso a esos medicamentos, que es la semaglutida e inhibidores, ¿por qué pues inhibidor acá? Entonces también, agonista de GLP-1, que, que bueno, se hizo muy popular por su tiempo. Ahora lo que es más nuevo es la tirzepatida, que es agonista GLP-1 y GIP. Ya, entonces, bueno, me fui por las ramas. El Orlistat. Orlistat antes era lo primerito que se daba, que es inhibidor de la lipasa pancreática. ¿Qué es lo que va a causar? Si se inhibe la lipasa pancreática, va a generar esteatorrea, porque no vamos a absorber a nivel intestinal las grasas, los lípidos, ya que la lipasa pancreática no los va a metabolizar, por lo tanto, se va a excretar. Lo que no se absorbe se excreta. Entonces va a generar esteatorrea. Esteatorrea. Y ahí no me lo dejo. Ya. Luego también se da fentermina con topiramato. Acá está la liraglutida y la semaglutida. La semaglutida es el Ozempic que les dije, que es agonista GLP-1. Agonista GLP-1. Y por último está la cirugía bariátrica. Me olvidé decirles. Ya. Primero en la obesidad grado 1. Acá se hace tratamiento con... ¿cómo se llama esto? Ah, sí, con dieta y ejercicios. Ya, lo primerito es dieta y ejercicios. Salvo que tenga algún factor de riesgo, se podría considerar ahí también comenzar un manejo farmacológico. En obesidad grado 2, ahí se utiliza tratamiento farmacológico de primera. Y en obesidad grado 3 ya se considera cirugía bariátrica, que hacen la famosa manga gástrica. Que eso ya lo veré en cirugía. Obesidad grado 3. Ya. Y también puede ser en pacientes con obesidad grado 2 que tengan factores de riesgo importantes. De repente que tengan un infarto antiguo o que tengan una dislipidemia familiar, etcétera. Ya. Eso es básicamente sobre obesidad.
Así más o menos resumido y para que conozcan lo importante. Ya, seguimos con síndrome metabólico. ¿Alguna duda ahí en obesidad? Vamos a continuar. Síndrome metabólico. Primero, ¿qué es? Al igual que la obesidad y la dislipidemia, es una enfermedad metabólica que va a causar riesgo de desarrollar otras enfermedades, particularmente riesgo para aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y también riesgo para otras. Pero lo más importante son estas, la aterosclerosis y la diabetes tipo 2. Pero también a desarrollar hipertensión arterial, hígado graso no alcohólico y aumenta el riesgo de cáncer también, una enfermedad inflamatoria crónica. Ya. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se basa en 5 pilares que están acá. 2, 3, 4 y 5. Ojo, no hay que tener los 5. Si tenemos 5 positivos, ya pues mucho. Pero no. Con 3 positivos, con 3 o más positivos, ya está hecho el diagnóstico. Es bastante sencillo, bastante directo. Ya, eso es todo básicamente. Primero, circunferencia de la cintura. Los valores que hay que conocer en nuestra población latinoamericanos, en hombres, mayor o igual a 102 centímetros, mujeres, mayor o igual a 89 centímetros, en la circunferencia de la cintura. Asiáticos, en poblaciones asiáticas, el umbral es menor porque sus poblaciones tienden a ser más delgadas. Triglicéridos elevados, mayor o igual a 150, o que el paciente tenga tratamiento para triglicéridos, puede ser fibratos, puede ser estatinas. El HDL reducido, HDL en rango aterogénico, menor a 40, en mujeres menor a 50, o que esté en tratamiento para HDL reducido. Presión arterial mayor o igual a 130 o mayor o igual a 85 en la diastólica, o que esté en tratamiento. Puede ser con su YECA o con su ARA2. YECA o ARA2. Ya. Y la glucosa en ayunas elevadas, en rango de prediabetes mayor o igual a 100, o en tratamiento para la glucosa elevada con su metformina de repente. Entonces, como les dije, si 3 de estas o más están elevadas, automáticamente decimos, este paciente tiene síndrome metabólico. ¿Y cuáles son nuestros pilares del tratamiento? En primer lugar, la dieta y ejercicios. Y ahora sí vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que recomiendan las sociedades de la salud, como la OMS o el WHO, el World Health Organization? ¿Cómo es que debe ser el plato normalmente en un paciente que quiere bajar de peso? Vamos a dividirlo así en 3. En esta parte de acá, la mitad del plato debe ser verduras. Y ojito, esto sí les recomiendo que lo recuerden porque sí lo preguntaron el ciclo pasado, ahora que me acuerdo. Ya, sí, recuérdenlo bien. Incluso les decían el tamaño del plato, que creo que era 37 centímetros no, de diámetro. Pero, o sea, eso, al menos en la pregunta eso no era lo importante. El tamaño del plato no era lo importante. Lo importante es la distribución de la comida. Ya, la mitad debe ser verduras o legumbres. Ya, eso no son verduras. Ya, bueno, vamos a poner un pollo acá. Luego, un cuarto debe ser proteína. Imaginemos que eso es un pollo, una pierna de pollo. Y un cuarto tiene que ser carbohidratos. Vamos a poner arroz ahí. Ya, digamos que es arroz. Ya, esa es la distribución que debe tener un plato normalmente. Otras dietas que recomiendan es la dieta DASH o la dieta mediterránea. Pero al menos lo más común, lo más frecuente es esto de acá. La mitad del plato de verduras, un cuarto proteínas y un cuarto carbohidratos. Ya, normalmente. Y con un déficit calórico de al menos 500 a 750 kilocalorías al día. Ya, esa es la recomendación. ¿Y cómo tiene que ser el ejercicio? Se recomienda, ay, se va a quedar una línea. Ya, se recomienda 150 minutos a la semana de ejercicio de moderada intensidad. Moderada intensidad. Ya. Entonces, usualmente te pueden poner así de repente la pregunta 150 minutos por semana o puede que te lo pongan como 30 minutos
por 5 días a la semana. Esa es la distribución. Ya. Y luego, ya teniendo esto, la primera recomendación es esa. La segunda recomendación, y que sí podemos comenzar de golpe, es metformina. Así como si fuera diabetes. Metformina. Ya, de primeras. Porque acá, lógicamente, lo que queremos prevenir es que este paciente llegue a tener diabetes. Al menos acá con los datos que tenemos ya tiene glucosa en rango de prediabetes, entonces ya hay resistencia a la insulina. Y lo que caracteriza el síndrome metabólico es la cantosis nigricans. Cantosis nigricans. Ya. Entonces, hay resistencia a la insulina, puede que haya hipertensión, hay dislipidemia en rango heterogénico. Se juntan bastantes enfermedades. Hay un poco de diabetes, hay un poco de dislipidemia, un poco de hipertensión. Entonces, ya ustedes van pensando, esto aumenta mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Por lo tanto, queremos revertir este síndrome metabólico o tratarlo de la mejor manera posible. Ya, listo. Hasta ahí ya cerramos básicamente el capítulo de diabetes, síndrome metabólico, obesidad y ¿qué más? Ah, y epidemias. Ya. Vamos a enfermedad de Cushing. Hasta ahí todo claro, chicos. Creo que esa era es la parte más sencilla, al menos del tema. Acá ya entramos un poquito a lo que al menos a mí se me dificultaba para cuando yo llevé el curso. Ya, muchas gracias. Ya pues, enfermedad de Cushing. eh, Acá hay una importante distinción. Mm, el, a mí se me hacía muy difícil cuando llevé el curso entender el eje. Siempre que me hablaban del eje era como que se me hacía, no sé, es algo mágico, algo que tienes que memorizar o que tienes que entender, pero realmente no era tan difícil, le perdí el miedo y no era tan difícil. Ya, vamos a simplificarlo bastante, porque la fisiología es un poco más profunda, pero vamos a simplificarlo. Ya, hipotálamo, hipófisis. Tenía mis imágenes, pero Canva me las quitó. Hipófisis y suprarrenal. Ya, ahí debería tener imágenes bonitas, pero Canva me dijo que ya no, que necesito premio. Entonces, ¿cómo funciona este eje normalmente? Piense en el eje como sus amigos, o piense en el eje como una empresa, o es una cadena de comando. Es como que yo te hablo a ti, tú haces este trabajo, y luego tú dices, ya, ahora yo le voy a dar el trabajo a alguien más, y él va a hacer el trabajo, y va a reportar contigo. Es como que yo soy yo soy el jefe, yo soy el jefazo de todos. Y le digo, no sé, a mi gatito. Le digo a mi gatito, haz tu trabajo. Y mi gatito va y le dice al dragoncito, tú haz este trabajo. Ya. Y el dragoncito luego va a decirme a mí y le va a decir a su jefe, al gatito, que ya hizo su trabajo. Ya. Así es básicamente como funciona el eje, tanto en hipotálamo, perdón, tanto en suprarrenal, tanto en tiroides, eh, etcétera. Ya, entonces, el hipotálamo manda su señal. La señal que el hipotálamo manda se llama CRH, que es la hormona liberadora de corticotropa. Luego, la hipófisis va a detectar eso y va a liberar ACTH. ACTH. Era adenocorticotropa. Ya, hormona adenocorticotropa. Sí, ese es el nombre. Ya. Y esta le va a mandar a la suprarrenal que libere cortisol. Y el cortisol, o bueno, la glándula suprarrenal, al liberar su cortisol, le va a decir a los dos de arriba, ya chambié, hice mi trabajo. Entonces el hipotálamo va a estar feliz, la hipófisis va a estar feliz, y van a decir, ya está, ya no te voy a pedir nada más. Estoy tranquilo, ya no te voy a pedir nada. Está feliz. Entonces, entendiendo esa fisiología súper sencilla, ya entendemos, con eso entendemos tiroides, con eso entendemos suprarrenal, con eso entendemos todo. Porque ahora que vamos a ver enfermedad de Cushing, vamos a entender cómo este eje se altera y y por qué es que funciona como funciona y por qué los exámenes son como son. Vamos a verlos.
Primero, enfermedad de Cushing. Hay una importante distinción acá que tenemos que conocer. Enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing no es lo mismo. Síndrome de Cushing es, vamos a ponerlo acá, es una enfermedad metabólica caracterizada por hipercortisolemia. Hipercortisolemia. Hay un exceso de cortisol en el organismo que presenta una clínica característica que vamos a ver, pero no es lo mismo que enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing es un diagnóstico. Es un diagnóstico que viene con síndrome de Cushing. O sea, enfermedad de Cushing viene con síndrome de Cushing, pero síndrome de Cushing no siempre es enfermedad de Cushing. ¿Sí entienden? Síndrome es conjunto de signos y síntomas. En este caso, caracterizados por hipercortisolemia. Y viene con diferentes etiologías, de manera exógena, principalmente y más frecuentemente de manera iatrogénica, por un paciente que consume corticoides de manera crónica, que no sé, el doctor no le dijo que deje de tomarlos y siguió tomando sus corticoides y se generó un Cushing iatrogénico, síndrome de Cushing iatrogénico. Ahí la recomendación es simple, que deje de tomar corticoides. Ya, deja de tomar corticoides y se soluciona el síndrome de Cushing. Luego, enfermedad de Cushing. ¿Qué es enfermedad de Cushing? Es un tumor hipofisiario secretor de STH. O sea, quiere decir que normalmente, vemos cómo funciona la hipófisis. En la hipófisis secreta su STH. Pero ¿qué pasaría si la hipófisis, si nuestro gatito se loqueó? Nuestro gatito se loqueó. Tiene un tumor. Y ese tumor le dice, haz cosas malas, haz esto horrible. Le dice, secreta más STH. Y la hipófisis no quiere, pero está obligado. Es como que está controlado. Y ya, se comprometió. Entonces, va a secretar más STH. Esa es la enfermedad de Cushing, un tumor hipofisiario secretor de STH. ¿Y cómo se solucionan los tumores? Se extirpan. Ese es el tratamiento. Ya, nos hemos saltado un montón, pero ya. Otras etiologías, un tumor suprarrenal, igual, que puede secretar cortisol directamente, o ACTH ectópico. ¿Cómo es el ACTH ectópico? En este caso hay un tumor también, pero no está ni en el hipotálamo, ni en la hipófisis, ni en el suprarrenal. Usualmente el ACTH ectópico viene de un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón, un tumor neuroendocrino que genera ACTH, el cual de dos maneras va a estimular a la glándula suprarrenal. Y la hipófisis y el hipotálamo van a estar locos, van a decir, oye, ¿por qué le estás diciendo que trabaje si no quiero que trabaje? Y, a ver, ¿cómo era? Ahí, sí. Y el gato dice, pero yo no lo estoy mandando, yo no le estoy diciendo que trabaje, es alguien más. Entonces, en este caso, tanto el STH como el CRH van a estar súper disminuidos. Van a decirle, no trabajes, por favor, deja de trabajar. Pero la suprarrenal va a estar recibiendo una señal del cáncer de pulmón que le está diciendo, trabaja, y él no puede detenerse. Ya. Entonces, ya, ahora entendemos cómo funciona el eje. No era muy difícil, si se dan cuenta. O sea, así con jueguitos, con personajes, se entiende, porque son tres personajes que a veces, bueno, a veces viene un cuarto como en el STH tópico, son tres personajes que actúan de manera dinámica y de manera constante. Ya. Entonces, la clínica típica. Solamente en un caso clínico les van a decir fases en luna llena, hematomas, estrías violáceas, hirsutismo. Tiene síntomas similares al síndrome metabólico. También acuérdense, el síndrome metabólico puede venir con hipertensión, con hiperglucemia, la glucosa elevada, con obesidad. ¿Qué más teníamos? Triglicéridos no necesariamente. Mm, no, eso básicamente, hipertensión, glucosa, obesidad. Y osteoporosis también puede presentar. Ya, que puede generar fracturas patológicas también incluso, el síndrome de Cushing. Ya, luego tenemos, en cuanto a los laboratorios, ¿qué es lo que vamos a pedir? Lógicamente, ACTH, que puede estar aumentado o disminuido dependiendo de la etiología. Como ya les dije, enfermedad de Cushing, ya diagnóstico, el ACTH va a estar aumentado. ¿Por qué va a estar aumentado? Porque hay un tumor hipofisiario que lo secreta. Ya. Y el hipercortisolismo, que necesariamente tiene que estar, siempre tiene que estar aumentado.
porque si no, no es síndrome de Cushing. Y luego también hay condiciones que se llaman pseudo-Cushing. ¿Por qué? Porque causan un hipercortisolismo asintomático, con síntomas negativos. Condiciones como la obesidad, el estrés crónico, el embarazo y el alcoholismo pueden causar un aumento del cortisol de manera crónica sin necesidad de generar hipercortisolismo, perdón, sin necesidad de generar síndrome de Cushing, o sea, las características clínicas que ya hablamos. Ahora, vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenemos varias maneras de dosar el cortisol, pero las más importantes que tenemos que conocer son dos. Esta, cortisol libre en orina en 24 horas, que es bastante precisa, pero demora un poco más, pero es la más costo eficiente, ya que solo es una prueba de orina larga, de 24 horas, que se tiene que recolectar la orina de un paciente y se dosa el cortisol. El dosaje de cortisol basal matutino no es muy eficiente porque puede variar de paciente a paciente. El test de supresión con dexametasona sí también es muy importante que lo conozcan. ¿Y cómo se realiza? ¿Y por qué se realiza? ¿Cómo se realiza? Porque si lo entienden es fácil de entender. Si lo entienden es fácil de entender. No, si lo razonan es fácil de entender. Le tienen que llegar la lógica. Ya, entonces, entendiendo el eje. ¿Qué pasa si le damos dexametasona? Si le damos corticoides a un paciente a las 11 de la noche. Entonces, su organismo va a reconocer, hay un exceso de cortisol ahora mismo. Entonces va a decirle, va a mandarle a los de arriba, oye, ya no generes nada, ya tenemos. Entonces, a lo largo de toda la noche, el cortisol va a bajar, va a bajar, va a bajar, el ACTH va a estar suprimido y todo tranquilo. Entonces, a las 8 de la mañana del día siguiente, lo dosamos. Le pedimos al laboratorio, dosamos el cortisol y lo que debería salir es cortisol menor a 1.8 miligramos por decilitro. Cuando está así disminuido, decimos, está bien. Entonces, todo está funcionando correcto. No hay una enfermedad acá. ¿Por qué? Porque, como les dije, cuando aumenta mucho el cortisol, lo normal es que les diga a los de arriba que ya no trabajen. Y los de arriba dicen, perfecto, no trabajo. Y baja, 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 baja. Y al día siguiente va a estar bajo. Se descarta, no hay enfermedad. Pero si sale mayor a 1.8, decimos, entonces no ha funcionado el test. Por lo tanto, hay un problema en el eje. Puede ser ACTH, puede ser cortisol. Si no sale positivo este test, o el cortisol libre en 24 horas, no sale muy elevado el cortisol, le hacemos una resonancia de cráneo. Y ahí es donde vamos a encontrar el tumor hipoficiario secretor de STH y le van a hacer una cirugía transesfenoidal para retirar ese tumor. Y listo. Básicamente ese es el tratamiento para enfermedad de Cushing. Para las demás ya tienen cosas más específicas. El STH ectópico trata el cáncer de pulmón, un tumor suprarrenal puede ser también manejo quirúrgico, o de repente como manejo con radioterapia o quimio, dependiendo. Ya. Eso es enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. ¿Alguna duda? ¿Les gustó el tema del gatito? Sí, Mayra. Hola, no entendí muy bien lo de la resonancia, o sea, ¿se pide siempre que haya sospecha de tanto de enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing o solo para la enfermedad de Cushing? No, claro. O sea, lo segundo más frecuente, dijimos lo primero, perdón, dijimos lo primero más frecuente es iatrogénico, pero eso solo le preguntamos al paciente, señor o señora, ¿usted toma corticoides? Sí, toma esta pastillita que es prednisona, ya la llevo tomando tiempo, entonces ya deje de tomar. Ya, pero si dice que no, entonces la segunda sospecha, o sea, el segundo sospechoso se vuelve el primer sospechoso, que sería el tumor hipoficiario secretor de CTH. Entonces, nosotros automáticamente sospechamos, ya, hay un síndrome de Cushing, no es iatrogénico, entonces, ¿de dónde viene el cortisol? Tenemos que buscar el cuerpo del paciente. Entonces, primero, una resonancia de cráneo, segundo, una resonancia o una tomografía de riñones o de abdomen para buscar un tumor suprarrenal, o de repente una radiografía de tórax en el cual podemos encontrar un cáncer de pulmón también. Entonces tenemos que buscar en imágenes en varios puntos. Pero lo más frecuente es el tumor hipoficiario secretor de CTH. Ya. O sea, es un plan que implica bastantes imágenes, no solo es la resonancia de cráneo. Ya, listo, Mayra. ¿Alguna otra duda?
Me olvidé de avisarle a los cero. No. Ya. Listo, continuamos pues. Ya. Lo segundo de lo que les quiero hablar es de enfermedad de Addison. Así como en Cushing, también hay una distinción importante, que es enfermedad de Addison y síndrome de Addison. El síndrome de Addison está caracterizado por una hipocortisolemia, hipocortisolismo. Ya. O sea, es el contrario del Cushing. Así como hay un hipotiroidismo y un hipertiroidismo, hay un síndrome de Addison y un síndrome de Cushing. Es el contrario. La enfermedad de Addison es diferente del síndrome de Addison. La enfermedad de Addison es una enfermedad autoinmune rara que ataca directamente a la glándula suprarrenal. Va a causar insuficiencia suprarrenal primaria. Así como una diabetes tipo 1 ataca directamente a los islotes de Langerhans, en este caso, la enfermedad de Addison, nuestro sistema inmune va a atacar directamente a la glándula suprarrenal, matándolo efectivamente. Como les digo, enfermedad rara, más frecuentemente de causa autoinmune, se caracteriza por hipocortisolismo y se presenta más comúnmente con astenia, baja de peso y, bueno, sí, es la más frecuente. Ya. ¿Cómo es la clínica? Presentan hipotensión, básicamente contrario a lo que se ve en el Cushing. Hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia, hiperpigmentación. La hiperpigmentación ocurre por algo bien interesante, que es que cuando hay un exceso de ACTH, y acá cuando ustedes se preguntan, ¿por qué hay un exceso de ACTH? Bueno, como habíamos visto antes en el eje, el eje es muy reactivo, o sea, responde a las alteraciones que ocurren en sí mismo, en su círculo interno. Si hay una baja de cortisol, el eje automáticamente va a responder, va a decir, pídele al otro que trabaje. Entonces el gatito va a estar pidiendo al que trabaje, pero este está muerto. La glándula suprarrenal murió en esta enfermedad. Entonces le va a estar diciendo que trabaje, pero no va a poder. Entonces el ACTH de todas maneras va a estar incrementado. Ya, por lo tanto, ¿qué pasa cuando aumenta en exceso el ACTH? Aumenta también otra hormona, que era, eh, ay, no me acuerdo el nombre, dermato. Uh, a ver, si me acuerdo les digo, pero no me acuerdo. Ya, pero aumenta la hormona estimulante de melanocitos, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero básicamente aumenta la excreción de, de melanina. Ya, por lo tanto, es que se genera la hiperpigmentación, que va en razón del ACTH y esta hormona que no recuerdo bien el nombre, que luego lo revisamos. Ya, hipercalemia, hiperosmia. Esa es la clínica. Un ratito, chicos, disculpen mi gato que me está pidiendo atención. Mm, bueno, disculpa. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya. El diagnóstico se puede hacer con dosaje de cortisol basal, pero ya habíamos visto que ese no era el más eficiente. Se pide ACTH matutino o un test de estimulación con ACTH. Entonces le damos ACTH al paciente y si aumenta el cortisol, que debería aumentar normalmente, decimos que está funcionando normal, si es que aumenta. Pero en este caso, en una enfermedad de Addison, no va a aumentar el cortisol, por más ACTH que le demos, porque la glándula no está muerta. Entonces, ese es el laboratorio que le pedimos. El STH va a estar muy aumentado en enfermedad de Addison. Va a haber hipocortisolismo, hipoaldosteronismo, porque no solo ataca la parte que produce el cortisol, la renina va a estar aumentada y va a haber hipoandrogenismo. Ya, y listo. El tratamiento va con reemplazo hormonal. Si el paciente no tiene corticoides, le vamos a dar corticoides, que se le da prednisona. Prednisona. Ya, y listo. Eso es básicamente todo. ¿Alguna duda acá antes de pasar las preguntitas? ¿Todo claro?
Vamos a continuar. Gracias, Mayra. Ya, chicos, acá necesito su ayuda. Yo lo leo y ustedes me responden. Si quieren lo escriben en el chat, si quieren lo dicen directamente. A ver, dígame. ¿Cuáles son los componentes fundamentales del diagnóstico de síndrome metabólico? Excepto, siempre lean esto. Ahora se ha vuelto muy popular en los exámenes que les pongan excepto, así que ahí para que vean. ¿Cuál es la respuesta? La E. Ya. Mayra, Carelli, Lucero. Sedentarismo. Ya, sí, está bien. Es sedentarismo. Ya sabemos que el síndrome metabólico para su diagnóstico tiene 5 componentes. Uno es la hipertensión. Otro es dislipidemia heterogénica, que está caracterizado por el HDL disminuido. Resistencia a la insulina, que va en razón de la glucosa en rango de prediabetes, mayor a 100. Obesidad central, que nos habla del diámetro de la cintura. Diámetro de cintura. Y nos falta un punto, que era hipertensión, HDL, glucosa, diámetro de cintura. ¿Cuál es el que me falta? A ver, chicos, acuérdense, ¿cuál es el que falta? Glucosa, hipertensión. Ahora vamos a revisarlo porque yo también me olvido. Triglicéridos, ese es. Ya, los triglicéridos tienen que estar elevados también. Ese es el último punto. Ya, y los triglicéridos, esos son los 5 pilares del diagnóstico que tenemos que conocer para el síndrome metabólico. Por lo tanto, sedentarismo no tiene nada que ver. Es un factor de riesgo para desarrollarlo, pero no es pilar de diagnóstico. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a la enfermedad de Addison? Aldosterona normal, DHA bajo, hiponatremia, hipercalemia, hiperpigmentación, vitiligo. Ya. La aldosterona puede estar normal o puede estar baja. Más frecuentemente baja. En este caso es el vitiligo, que el vitiligo lógicamente no tiene nada que ver. El vitiligo, ojo, puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, sí, más que nada en hipotiroidismo. Está bastante relacionado el vitiligo. Pero en el caso de enfermedad eso no es algo que haya mencionado en su teoría, ni acá. Y lo más frecuente es hiperpigmentación. La aldosterona normal o baja. El DHA va en razón de las... ah, ¿esto? Del hipoandrogenismo, va en razón de la testosterona. La hiponatremia e hipercalemia sí está presente. Hiperpigmentación también está muy presente. Tengo que revisar el nombre de la hormona, que me he olvidado. Ya. Y por último, paciente asmático de 33 años con severo dolor de columna. En estudios radiológicos se encuentra con una fractura por colapso en columna dorsal. Fractura por colapso. En columna dorsal y presenta osteoporosis. Al examen se presenta obeso, hipertenso. ¿Y cuál sería la sospecha diagnóstica en este caso? Tú- Ya. A ver, vamos a ver. Acá hay una cosita también que me olvidé de mencionarles, honestamente, y disculpen. Eh, a ver, ¿cómo les explico? Primario, secundario, secundario y terciario. Ya. Hay una clasificación para todas estas enfermedades que van en función del eje. Ustedes imagínenselo por pisos. Imagínense que en el primer piso está la glándula. Van por orden también. O sea, vayan desde los pies a la cabeza, vayan viendo los órganos. Primario es glándula suprarrenal, ¿no? Suprarrenal. Él vive en el primer piso.
En el segundo piso vive la hipófisis. Y en el tercer piso vive el hipotálamo. Ya. Esta clasificación o esta manera de ver la enfermedad, de nombrarla, también es importante para el hipotiroidismo. Entonces, es importante que la vean acá y que la vean en hipotiroidismo. Así que recuérdenlo. Cuando es primario es cuando afecta directamente a la suprarrenal. Entonces, síndrome de Cushing primario nos estaría hablando de que la glándula suprarrenal en este paciente está tomada, pero no hay algo que sugiera eso. O sea, tendría que ser un síndrome de Cushing primario, por ejemplo, sería un tumor suprarrenal que produzca cortisol directamente, cosa que en este paciente no sugiere. Pero hay un dato importante que es asmático. ¿Qué utilizan los asmáticos usualmente? Ya, ahí Leslie dio la clave. Ya, síndrome de Cushing primario no es. Ya, secundario. Síndrome de Cushing secundario sería enfermedad de Cushing, ¿no? Un tumor hipoficiario productor de STH, hipoficiario. Ya, pero en este paciente no. Si no lo sugeriría, te diría de repente que no toma corticoides, que no es asmático. Entonces tú automáticamente, no sé, de repente imagínate que te preguntan, ¿qué sería lo más probable? Lo más probable. Entonces piensa en lo más frecuente. No toma corticoides, no sé, es joven, no creo que tenga cáncer de pulmón, no fuma. Si te dijera que fuma, de repente piensas en ACTH ectópico, pero no es secundario. Ya. Feocromocitoma no tiene nada que ver en este paciente. Síndrome de Cushing exógeno, sí, porque es un paciente asmático, consume corticoides. Y síndrome metabólico nada que ver. Ya. Esa era la clave. Sí, muy bien, Leslie, muy bien, Mayra. Y listo. Ya, eso sería todo, básicamente. ¿Alguna duda hasta ahí, chicas? Voy a buscar esa hormona que les dije. Ya, voy a dejar de grabar también, ¿ya?